Bueno, transcurridos los minutos de receso, se hace presente el doctor Félix Alberto Rodríguez Riveros y posteriormente será presente el doctor Iván Afanador García, quien está con un inconveniente ahorita. Se concede a las partes hasta 5 minutos para que presenten sus alegaciones de conclusión. La parte demandante tiene la palabra, entonces. Gracias, señor magistrado. En este caso tenemos 3 cargos que consideramos debe considerar el tribunal. En primer lugar, hay un cargo de carácter procesal que se refiere a la violación por parte de la administración del municipio de Nopsa de la norma del Estatuto Tributario, el artículo 732, que le otorga un término de 1 año para responder el recurso de reconsideración impetrado por mi poder dante. Consideramos que se encuentra aprobado en el acervo probatorio que, a pesar de que el recurso fue interpuesto el 17 de julio de 2011 y por lo tanto el plazo para responder por la administración se vencía el 17 de julio de 2012, mi poder dante solo fue notificada de dicho acto el 23 de julio de 2012, es decir, con posterioridad a la prescripción de dicho término de carácter legal. En consideración, consideramos que los actos demandados incurren en una extemporaneidad que implica la nulidad absoluta del mismo. Asimismo, en cuanto al fondo de este caso, consideramos que el municipio de Nopsa viola el ordenamiento jurídico superior al negarle a TGI la devolución del pago de lo no debido a la cual tenía derecho con relación a lo que se pagó por concepto del impuesto de industria y comercio en los años 2007 y 2008. TGI, que es una empresa dedicada exclusivamente al transporte de gas natural sin prestar servicio de distribución domiciliaria, no está sujeta al ICA en el municipio de Nopsa de acuerdo al régimen legal especial exceptivo iniciado por el Código de Petróleos en 1953, que fue reglamentado por el decreto 850 del 65, en el cual explícitamente, de manera literal, se excluye de gravámenes territoriales a el transporte de gas natural. La norma dice gas como producto natural. Ese es un tema que la jurisprudencia durante los últimos 23 años ha decantado y en todos los casos ha fallado a favor de la transportadora, determinando que efectivamente los municipios no tenían la potestad tributaria para gravar con el ICA ese tipo de servicio. Acá nadie discute que no se pueda gravar el transporte como actividad, pero no esta especie que es el transporte de gas natural. La norma es muy clara y así lo ha dicho la jurisprudencia en los casos de Transmetano, por ejemplo, contra Girardota, Transgas de Occidente contra Jumbo, Promigas, caso de La Guajira. Digamos que desde el 91 la jurisprudencia ha sido unívoca en ese sentido. Consideramos que la argumentación del municipio ignora la literalidad del texto del decreto reglamentario de 1965, que es unívoca. La palabra no admite interpretación. Asimismo, consideramos que los actos demandados expedidos por el municipio de Nopsa violan el régimen de ICA en lo que se refiere a las normas particulares de los servicios públicos domiciliarios, porque en este caso sencillamente son inaplicables. Una indebida interpretación por parte del municipio llevó a una indebida aplicación de este ordenamiento, como se vio en el caso de Transmetano contra Girardota, que resolvió el Consejo de Estado en el 2009, cuando una empresa transportadora de gas que no presta servicio de distribución de gas natural domiciliario está realizando su actividad, está plenamente cobijada por el tratamiento exceptivo del Código de Petróleos y sus normas complementarias, y en ese sentido no puede ser gravada bajo un ordenamiento que no corresponde a este tipo de actividad económica, sino al de una totalmente distinta, que es la prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas. Empresas como TGI no son empresas como por ejemplo Gas Natural Fenosa, que sí son las distribuidoras. Acá estamos en un estadio previo que es el de TGI. En ese sentido hay una violación directa, como ya expliqué, del ordenamiento al pretender gravar, pero también una violación indirecta al traer a colación un régimen legal que simplemente no es aplicable en este caso. Yo creo que con eso se resume
apropiadamente nuestra demanda. Gracias. Concedo el uso de la palabra a la parte demandada. Gracias, señor magistrado. La parte demandada esbozará sus argumentos relacionados en 4 ítems fundamentales. Primero, el gas natural no es un derivado del petróleo, como de alguna manera nos lo ha querido hacer entender la demanda. El gas natural es un hidrocarburo que no puede estar cobijado bajo la interpretación errónea de la norma que nos cita el demandante, el decreto 1056 de 1953, en tanto esta norma es aplicable para el petróleo y sus derivados, pero el gas natural es un hidrocarburo no derivado del petróleo. Por tanto, consideramos que la interpretación de la norma es errónea, ya que la exención del impuesto es para la actividad explícitamente petrolera. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la prohibición del decreto 1333 del 86 es para la exploración y explotación de hidrocarburos, por tanto tampoco puede entenderse la exención del impuesto y citarse de alguna manera esa norma para confusión cuando no es aplicable para el caso. Finalmente, está dado que pues no estamos en el objeto de debate de esta demanda, no es la exploración y explotación de gas, sino el pago del impuesto de industria y comercio y el transporte de gas natural. Así pues, el municipio de Nopsa se encuentra debidamente legitimado para ejercer dicho cobro frente a TGI, quien también presentó sus declaraciones, y si presentó sus declaraciones, pues se parte del principio de que uno no presenta declaraciones para decir posteriormente que no, aunque existen pues el tema de las devoluciones. Por otra parte, es importante tener en cuenta que los argumentos jurídicos de la parte demandante, como las diferentes providencias que nos enuncia el Consejo de Estado y el decreto 16, el artículo 16 del decreto 1056 del 53, y pues las diferentes reglamentaciones que existen al respecto, hablan sobre la exploración y explotación del petróleo, no sobre el transporte, y el transporte de un hidrocarburo como el gas natural, que es diferente a un derivado del petróleo. Me permito insistir sobre el tema. Pues finalmente el impuesto de industria y comercio por parte de la transportadora de gas natural, pues no es de recibo para el municipio de Nopsa, y en este caso para mí los argumentos jurídicos que nos esboza, por cuanto el transporte de gas natural es una actividad que debe ser grabada tal como se ha explicado en las diferentes normas, y el decreto 1053, así como el decreto 1333, refieren específicamente a la exploración y explotación de petróleo, pero no a un hidrocarburo denominado gas natural, que es diferente y no es un derivado del petróleo. Hasta este momento, entonces, escuchados los alegatos de conclusión, les pedimos un receso de 10 minutos mientras la sala sesiona. Por lo tanto, entonces nos desocupan la sala por este término y ya los convocamos.